Acabo de recibir este email. Son seguramente las mejores noticias cuando invertimos en plataformas de crowdlending como Maclear. Y si aquí me indican que me han devuelto el capital principal que aporté, que fueron 2.000 euros, es la inversión más grande que he hecho en esta plataforma, además de 140 euros en bonus por haber invertido cierta cantidad. Tal inversión ha permitido que pudiera obtener esta rentabilidad de 415 euros en el periodo de tiempo que tenéis estipulado aquí, con la rentabilidad del 14,6%. Y lo que hice tras recibir otra vez este dinero ha sido reinvertirlo en diferentes oportunidades como las que tienes aquí. Además, cada una también tiene asociado un bonus distinto, de manera que el dinero no deja de trabajar aprovechando el interés compuesto. Y en cuestión de pocos días voy a empezar otra vez a recibir esos intereses mensuales, como tienes aquí en este calendario, hasta que finalice la inversión. Pero ojo, que me ha ido bien a mí no quiere decir que sea dinero gratis, que sea todo súper seguro, ya que como sabéis Maclear opera en mercados de alto rendimiento pero también con riesgos asociados. Hoy quiero ver con vosotros cómo es posible que se obtengan estas rentabilidades. Volveremos a poner el foco en el tema de seguridad y también tocaremos el tema de trampas y señales que nos tienen que poner un poco en alerta cuando operamos con este tipo de plataformas. Por lo que, para empezar, vamos a ver cómo es posible que podamos obtener rentabilidades que superen el 14% anualizado. Esta es una de las grandes preguntas. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en España lo máximo que consiga sea un 3% cuando dejo mi dinero trabajar a manos de un banco, y sin embargo aquí estemos viendo esas rentabilidades que puedan superar el 14%? Pues bien, aquí la respuesta corta es simplemente que esto va a depender del mercado en el que se esté operando y el perfil de la entidad que esté pidiendo esa financiación. Para verlo más claro, tiene aquí esta infografía. Para entender por qué pasa esto, tenemos que comprender estos tres bloques. En primer lugar, la rentabilidad o el retorno sobre el capital invertido de las empresas que se financian en esta plataforma. Y aquí encontramos pymes que operan en la Europa del Este, sobre todo, en mercados que están en pleno crecimiento y que por lo tanto los márgenes que obtienen son bastante amplios, hasta de un 40% sobre el capital invertido, por lo cual no tienen problemáticas para poder pagar ese 14% de intereses por esa financiación. Además, son países donde existe cierto monopolismo bancario, es decir, pocos bancos que pueden elegir a quién prestan el dinero, qué tipo de colaterales aceptan. Normalmente pueden ser, por ejemplo, edificios, pero no aceptan otro tipo de colaterales que también pueden ser válidos, como por ejemplo maquinaria, terrenos, naves industriales, etc. De manera que estas empresas, como no encuentran la solución yendo al banco para pedir esa financiación, necesitan opciones alternativas, y aquí es donde plataformas como Maclear encuentra ese nicho de mercado, permitiendo cubrir esa necesidad. Y luego tendría el tercer factor, que también es muy importante, y es el coste de oportunidad. Aquí lo interesante es que estas empresas quieren financiarse rápidamente para empezar a facturar, a generar más ingresos o a escalar. Para hacer ello les sale mucho más rentable pedir esa financiación, aunque sea un tipo de interés más elevado, que esperar 6-8 meses a que un banco le dé un préstamo o una financiación con un interés de un 8%. Pero obviamente no nos engañemos, poder obtener ese 14% de rentabilidad versus un 3% que podríamos obtener en otro tipo de producto bancario, pues obviamente entraña riesgos. Cobramos una prima por la volatilidad del entorno en el que se opera o por la menor liquidez en comparación con otros activos, por ejemplo los que cotizan en bolsa. Y por cierto, recuerda que estamos hablando siempre de rendimientos brutos antes de impuestos, porque aquí la que gana siempre sin arriesgar es nuestra colega Hacienda. Aquí tienes los tramos que aplicarían en función del volumen de intereses y beneficios que obtengamos en esta y en otras plataformas en conjunto. Por lo que hasta 6.000 euros de beneficio tendríamos esa retención del 19%, que sería para Hacienda. De 6.000 a 50.000 euros de beneficio se aplicaría ese 21%, y luego ya iría creciendo a un 23, 27, 30%, pero ya dudo que sea vuestro caso o el mío. Si quieres más información sobre el tema fiscal, de cómo conseguir esa información, por ejemplo, en esta plataforma, te dejo por aquí un vídeo que hice hace pocas semanas donde explicaba con más detalle lo que tienes que tener en cuenta y donde tienes que introducir esos números para el modelo 100, el de la declaración de la renta. Vale, hemos entendido más o menos de dónde vienen esos intereses más altos, que estamos operando en ese tipo de mercados. Oye, ese tema de los bonus, ¿no es sospechoso que me estén regalando dinero, esos 140 euros que hemos visto por esa inversión que había hecho de 2.000 euros? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues bien, curantes, bienvenidos al mundo del marketing. En este mundillo hay negocios que se gastan pastizales en poner publicidad, por ejemplo, en marquesinas. Otros que van a patrocinar eventos deportivos. Y también negocios que se gastan fortunas en publicidad, por ejemplo, en Google. Pero para medir el rendimiento y el éxito de este tipo de campañas, tenemos que conocer lo que es el coste por adquisición, es decir, cuánto dinero estamos gastando para adquirir un solo cliente. Y es bastante habitual que plataformas de crowdfunding utilicen ese tipo de incentivos para captar nuevos clientes
clientes y luego también con campañas de fidelización. Si te fijas, con estos tres bloques donde voy a resumir cómo funciona este tipo de campañas, tendríamos en primer lugar lo que sería la captación, que eso es lo que vemos en plataformas como Maclear, como hemos visto también en Mintos o en WeCity, Urbanitae, etcétera, que también ofrecen esos bonos de bienvenida para empezar a invertir, para dar a conocer la plataforma, que la pruebes y que veas cómo funciona. Y además también suelen tener ese programa de referidos para que hables bien de esa plataforma, para que invites a amigos tuyos, familiares y que también empiecen a invertir. Luego habría el segundo objetivo, que es mantenerte dentro de la plataforma. Y eso, por ejemplo, se hace con cashback adicional, es decir, te van a dar un porcentaje superior de intereses para mantenerte ahí dentro, para que sea más interesante para ti estar invertido. Y luego ya vendría la parte de fidelización, que ya es para incentivar a que no solamente mantengas ese dinero, sino que además vayas poniendo más y más cantidad, por lo que cuanto más dinero, más beneficios obtienes. Al final del vídeo vamos a ver ese tipo de bonus que tenemos también en Maclear para que veas con un ejemplo real cómo funcionaría este tipo de mecánicas. Todo ello al final es el funcionamiento que suelen tener este tipo de plataformas y también va a depender de la fase en la que se encuentren. Cuando están en fase de crecimiento, de que hace poco que han empezado, lo ideal es ofrecer una cantidad superior para incentivar de mejor manera a esos nuevos clientes, y poco a poco, cuando ya se van estabilizando, ese tipo de incentivos pues empiezan también a moderar. Pero quiero dejar muy claro que por muchos bonus que tengamos, por muchos incentivos que haya, el motivo principal para invertir en cualquier plataforma no tiene que ser este, tiene que ser porque tú realmente creas que te va a funcionar bien, porque la veas segura y veas que tiene un sentido en tu cartera de inversión. Eso es solamente un incentivo para que impulsarte, ayudarte a dar el primer paso y mantenerte. Cuanto a seguridad, quiero tocar tres puntos que creo que son importantes. En primer lugar, ¿qué es lo que se aplica con plataformas reguladas dentro de lo que sería el sector bancario y financiación participativa? Luego, ¿qué es lo que vemos más específicamente en el mundo del crowdlending? Y finalmente, ¿qué es lo que aplica Maclear por su lado? En primer lugar, la MiFID, que seguramente habrás escuchado en algún vídeo cuando se habla de regulación de bancos y en general empresas que prestan servicios de inversión. Y es una directiva importante, pero sin embargo no quita luego el riesgo que pueda tener la inversión que tengas dentro de cualquiera de las plataformas. Y me explico. Los objetivos principales que pueda tener la MiFID II en este caso es asegurar una correcta información, asegurando la transparencia y regulando el comportamiento de las entidades financieras. Establecen una serie de reglas del juego para que todos apliquen el mismo mecanismo, y la gran finalidad es acabar conociendo de manera fácil y estandarizada en qué vamos a invertir, qué riesgos asociados existen, y solicitar cuando corresponda un estudio de aversión al riesgo para ver si los productos que nos pueda, por ejemplo, ofrecer el banco se adaptan a nuestros objetivos. Como decía, esto sobre todo aplica a entidades bancarias que ofrecen servicios de inversión y para asegurar que no están engañando a esa persona que quiere invertir. Sin embargo, luego lo que sería la inversión ya es independiente. Si entramos en el mundo del crowdlending, que como sabéis es esta inversión en préstamos o financiación, como por ejemplo lo que hemos visto en Maclear, aquí se habla mucho de lo que sería la obligación de recompra. Y esto básicamente lo que significa es que esos originadores de préstamos, si alguna persona tarda más de 60 días en devolver el dinero que debería devolver más los intereses, esta empresa está obligada a pagar ese dinero, ese capital más los intereses a el inversor, por lo que sería así en términos más sencillos como un seguro de impagos. Pero ojo, porque eso también está ligado a la solvencia de esos originadores de préstamos en caso de problemas sistémicos, en casos que quiebran originadores porque pueda haber un conflicto en el país donde están trabajando. Pues bien, esta obligación de recompra ya no sería efectiva. De hecho, aquí también te explicaba en este vídeo que te dejo por aquí un poco más en detalle de cómo funciona y por qué es importante conocer sus limitaciones, y de ahí la importancia de diversificar. Y luego ya existirían medidas específicas de cada plataforma. Por ejemplo, aquí en Maclear ya había hablado en algunos vídeos del tema este del fondo de provisión, que eso es como una hucha que va creciendo, se va haciendo más grande, gracias a que, por ejemplo, se van quedando un 2% de los pagos que se hace de cada uno de los proyectos, de manera que si una empresa se retrasa en el pago un mes por lo que sea, ellos utilizan este fondo de provisión para compensar y pagar siempre puntualmente a los inversores. Esto permite que recibamos los pagos de manera puntual. Sin embargo, si hubiera un problema sistémico en la plataforma, que empezaran a fallar todos los préstamos, pues obviamente sería mucho más complicado, porque dudo que este fondo pudiera cubrir todo el capital invertido en la plataforma. Y también la importancia del tema de cómo cada uno de los proyectos está protegido gracias a los colaterales que existen. Los colaterales es ese bien, ese activo que, como decía antes, se deja como garantía de que se va a devolver el dinero que se ha solicitado. Por ejemplo, imaginemos que una empresa pide
500.000 euros en financiación y tienen un valor de maquinaria que supera 1 millón de euros. Pues el funcionamiento es que si esa empresa se retrasa en los pagos o bien entra en default, no puede devolver ese dinero a los inversores, Maclear actúa como un agente de garantías hipotecarias y lo que hace es gestionar este proceso de manera que puedan liquidar esos activos y devolver el dinero. Es un proceso que suena muy bien, suena todo como muy estructurado, pero puede ser complejo, puede ser complicado, puede llevar tiempo y tampoco sabemos cómo va a ser el resultado. Incluso se podría acabar vendiendo esos colaterales a un precio más reducido y por ello también está el riesgo asociado a este modelo de inversión. Como he dicho al principio, una de las limitaciones que tiene este tipo de plataformas es la falta de liquidez en comparación con, por ejemplo, comprar acciones, ETFs, etcétera, que podemos vender y tener el dinero de vuelta en nuestra cuenta bancaria en cuestión de horas o pocos días. Aquí nos comprometemos a la duración que pueda tener el proyecto, pero en determinadas plataformas existe lo que se llama el mercado secundario, que es una opción para poder salir antes de tu inversión. Sin embargo, no es perfecta, tenemos que conocer los motivos. Mira, esto que ves aquí, este listado de inversiones, son pues un señor ha dicho, yo quiero vender una parte de mi inversión porque necesito el dinero o bien pues porque quiero salir ya. Pero para que este señor pueda recibir el dinero de vuelta, tiene que haber otra persona interesada en comprar esta inversión. Normalmente se incentiva esto gracias a que se puede vender con un cierto descuento. Es decir, tú puedes poner tu inversión en el mercado secundario y decir, pues voy a poner un 1% más barata para así asegurarme que va a haber alguien que esté interesado en comprar esta inversión antes que invertir en el mercado primario. Además, también es normal que se apliquen comisiones por esta venta. Y en mi caso, por ejemplo, si entramos aquí en uno de los proyectos, si yo quisiera vender esta inversión que tengo en este proyecto, vemos aquí que tengo la comisión del 2,5%. Además, también se indica aquí, como puedes ver, que la oferta, si no se compra en 14 días, pues esa puja se elimina del mercado secundario, por lo que debería volver a intentarlo. Aquí en este caso, un punto que veo que es positivo es el hecho que esa comisión se iría directamente también al fondo de provisión, por lo cual es una manera también de ir haciendo crecer esa huchita que, como recordamos, sirve para asegurar esa puntualidad de los pagos en caso de complicación en alguno de los proyectos. Y hablando de proyectos, no sé vosotros, yo creo que hay gente que no se lee el proyecto, no lo analiza y solamente se fija en la rentabilidad y en el tiempo de inversión. Lo cual, a ver, sinceramente, si estamos invirtiendo en este tipo de plataformas ya tenemos que confiar en que hacen el filtraje de manera adecuada, pero siempre es importante conocer los entresijos y saber en qué realmente estamos invirtiendo y cuáles son los riesgos y saber si lo que nos están explicando es toda la información o tenemos que tener algo más en cuenta. Y gracias a herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, podemos analizar los proyectos y tener una serie de conclusiones que nos pueden ayudar a tomar la decisión. Así que, por ejemplo, he decidido utilizar este proyecto que tenemos aquí, que es de consumo, de préstamos de consumo. Tenemos la rentabilidad, 15,5% anual, el plazo que sería 9 meses. Y luego, si vamos bajando, tenemos toda la información del proyecto, del préstamo, de la situación financiera de la empresa. Y bien, toda la información que dudo que mucha gente se lo lea todo al completo. Pero esto lo podemos pegar dentro de unas herramientas de inteligencia artificial y ver qué es lo que nos dicen. Yo utilizo Gemini de Google y he hecho pues una solicitud para que me lo analice y me diga, oye, pues esto que tengo que conocer que no me estén explicando aquí. Y bueno, por ejemplo, en primer lugar me dicen pues el tema de la rentabilidad, nos dicen que la ven muy alta para el mercado actual, luego ven el plazo, también nos dice 9 meses, corto plazo, buena liquidez, por lo que podemos recuperar el dinero en un periodo de tiempo relativamente corto. Luego tenemos el tipo de interés, el loan to value, que es lo que decíamos, la comparación de deuda versus el capital, el colateral que se va a aportar. Vemos que estaría en un 27% y ya nos dice que son niveles de apalancamiento sanos porque los colaterales pueden responder bien en caso de liquidación a las necesidades de devolución de capital a los inversores. Y luego la garantía o el tipo de garantía que vemos que son activos de la empresa, capital social, dicen que no es una garantía hipotecaria. Y luego, por ejemplo, nos dicen toda la información sobre lo que debes saber antes de invertir y vemos los diferentes apartados. Esto, si quieres, luego congelas la pantalla o si no, haces tú mismo la prueba para ver si realmente te dice lo mismo. Luego tendríamos riesgos críticos también que nos dicen, pues oye, ¿qué son los riesgos que tenemos que tener más en cuenta que quizá pues no hemos detectado o no nos han explicado de manera correcta? Y finalmente le pido pues que me haga de una escala del 0 al 10 cómo de arriesgado lo ven y me ponen aquí, por ejemplo, un 6,5, también con los motivos por los que ponen esta cifra, por lo que es una ayuda para tener esa información adicional que yo creo que os puede ir súper bien. Pero tened en cuenta que a veces no es del todo preciso, que puede faltarle información. Por ejemplo, aquí no se tiene en cuenta el tema que se financian por rondas de financiación, es decir, no se van a dar 8 millones de golpes, sino
sino que se van haciendo diferentes rondas, de manera que cuando se va devolviendo el capital de una, se abre la siguiente. Y eso es importante porque no es lo mismo prestar 8 millones así por la cara que no ir abriendo rondas de 100.000 en 100.000. Pero bueno, los que usáis ya este tipo de herramientas ya sabéis que la inteligencia artificial pues tenéis que alimentarla de manera correcta y sobre todo con el máximo de detalle. Luego también hay que vigilar con opciones como lo de autoinvertir en ese tipo de plataformas, porque según el capital que estemos moviendo puede darnos más problemas que beneficios. Yo en mi caso en algunas sí que lo tengo activado, pero en otras, por ejemplo en Maclear, ahora lo he desactivado porque me gusta más analizar cada una de las oportunidades y ver si quiero invertir allí o bien si me quiero esperar un poco más para invertir, aprovechar algún bonus, etc. Pero con el autoinvest hay dos grandes trampas. Una que sucede si tienes filtros muy estrictos en varias plataformas. Esto lo que puede conllevar es que el dinero no se invierta por falta de oportunidades, por lo que el dinero se queda ahí muerto esperando a que alguien lo invierta, y es lo que se llama el cash track, es decir, un dinero que se queda sin invertir porque no se ajusta a los proyectos que existen actualmente en la plataforma, porque ha habido oscilaciones de las condiciones y quizá no lo has tenido en cuenta y ese dinero pues se queda allí saldo sin trabajar. Y un segundo riesgo es que puede haber una selección muy aleatoria, igual estás invirtiendo en proyectos todos del mismo país o concentrando mucho dinero en los mismos prestatarios, por lo que también es importante ir evaluando. Al final el autoinvest es una herramienta que te ayuda a automatizar el proceso, pero no tienes que olvidar y sobre todo tener un poco al menos la idea de cómo quieres que tu cartera en el caso de crowdlending esté diversificada cuanto a tipología de proyectos, países, modelos de financiación, etc. Y finalmente algo que hay que tener muy presente es cuándo podemos empezar a sospechar que una plataforma están yendo mal las cosas, que igual deberíamos empezar a plantearnos la opción de salir de allí antes de que nuestro dinero se vea comprometido. Y aquí yo veo 4 señales que creo que es importante que conozcas y que evalúes si está pasando en alguna de las plataformas en las que estás invirtiendo. En primer lugar, el crecimiento de los impagos. Si vas viendo que el porcentaje de impagos va subiendo y lo hace de forma constante, es importante evaluar los motivos, si es algo que se aplica solamente a una región, un país que por ejemplo pueda estar en dificultades por algún tipo de conflicto. Otra señal es cuando vemos estadísticas del número de inversores que hay, por ejemplo, mes a mes, la evolución respecto a periodos anteriores, y en el momento en que vemos cierto estancamiento también tenemos que empezar a entender qué es lo que está sucediendo y si quizás está relacionado con este tercer punto, que es el de la reducción de volumen de proyectos. Aquí ya no hablamos de inversores, hablamos de los proyectos que se puedan financiar. Si vamos viendo que va decreciendo ese volumen y encima se va concentrando quizá en pocos países o sectores muy específicos, aquí también tenemos que empezar a vigilar. Y finalmente el tema de promociones locas. Yo he enseñado antes los bonos que había aquí en Maclear, he enseñado lo que sería el proceso que tiene ese tipo de empresas cuanto a la captación y fidelización de clientes, pero otra cosa es que empezamos a ver promociones que se salgan de lo habitual. Es ahí también donde tenemos que evaluar qué es lo que pueda suceder, a no ser que sea una campaña puntual tipo Black Friday, Navidad, lo que sea, pero si es algo que vemos que sucede y las otras señales vemos que se empiezan a dar, ahí tenemos que ser muy cautos y empezar a considerar mover el dinero a otro sitio. Algo que recomiendo es ir a la página de estadísticas de la plataforma que te interese. Por ejemplo, aquí tengo la de Maclear, puedes ver en este caso el crecimiento de inversiones. Me gusta ver el mensual, no tanto el acumulativo, para ir viendo la tendencia y ver ese crecimiento. Lo mismo con los intereses que se van pagando mensualmente para también observar esa tendencia. Y para finalizar te enseño esos bonos que te comentaba antes en el caso de Maclear, que se corresponden, ¿no?, con las diferentes fases, ya sea de captación o fidelización. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería campaña de captación, que sería 15 euros por el primer registro. Luego tendríamos ese extra de esos 30 euros por cada 500 euros invertidos, que es lo que te he enseñado antes en el correo que me había llegado. Y luego otro ejemplo de lo que sería esa bonificación por tener dinero en la plataforma y también ir aumentando tu exposición, lo cual se compensa con un mayor tipo de interés que se aplicaría al rendimiento que vas obteniendo. Aquí, por ejemplo, si inviertes a partir de 5.000 euros tendríamos ya un 1,5% adicional de retorno. A partir de 15.000 euros sería este 2%, luego tendríamos el alfa que sería a partir de 40.000 con un 2,5% y finalmente el alfa plus con 75.000 euros con ese 3% adicional. Obviamente estamos hablando de cantidades muy altas. Yo siempre he dicho que el tipo de exposición que tengo a este tipo de plataformas en total, contando lo que tenga en fondos indexados, en crowdfunding, en inmuebles, pues no supera un 1 o un 2%, por lo que tienes que ver si te encaja, de qué manera y sobre todo evaluando no solamente la plataforma, su seguridad y regulación, sino también los proyectos que hay dentro y si de paso aprovechas una bonificación, pues mejor que mejor. Nos seguimos viendo aquí en YouTube. Un saludo, currantes.